A continuación trataremos sobre la educación de los sentimientos. Me van a permitir iniciar esta breve exposición tomando una definición del profesor Alfonso Aguiló, del cual además seguiré muchas de sus ideas en la presente sesión. Como dice este profesor, las personas inteligentes son aquellas que son capaces de llevar su voluntad y sus sentimientos. Y en efecto, poco a poco va calando la idea de que esta inteligencia académica, aquella que se mide a través del coeficiente intelectual, ya no determina necesariamente el éxito, sino que existen otras muchas capacidades, relacionadas algunas de ellas con la inteligencia emocional, que sí que van a determinar el éxito de una persona, como por ejemplo la capacidad para conocerse a sí mismo, la capacidad para entender los sentimientos de los demás, la capacidad de autodominio, la capacidad de relacionarse, de motivar grupos, de hacer grupo. Pues bien, todas estas capacidades nos llevan a pensar que no solo nos tenemos que centrar en la educación tradicional de la inteligencia en el sentido académico, sino que también tenemos que tener en cuenta otros elementos, fundamentalmente, por un lado la voluntad y por otro lado los sentimientos. Porque en efecto, de nada sirve tener un coeficiente intelectual muy alto si no tenemos una inteligencia emocional equilibrada, y al mismo tiempo hemos sido capaces de desarrollar una serie de ideales, valores, que nos lleven a buscar la verdad y el bien. En este sentido, les pongo un ejemplo de la historia contemporánea reciente. Pensemos en Hitler o en Stalin, personas realmente complejas que deberían de tener un gran coeficiente intelectual. Posiblemente tenían muchas capacidades relativas a la inteligencia emocional, capacidad de hacer grupo, de motivar. Muchas de estas capacidades concurren en estas personas, pero sin duda lo que no tenían claro eran las ideas y los valores que se deben de perseguir para lograr la verdad y conseguir la libertad. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, aunque a continuación esta exposición va a tratar sobre la educación de los sentimientos, no nos podemos olvidar que la persona es un todo y que la educación no se puede dividir en compartimentos estancos. Ahora educo la inteligencia, ahora educo la voluntad, ahora educo los sentimientos, sino que toda actividad educativa tiene que desarrollarse de modo transversal, tocando todos aquellos factores que al final van a determinar lo que es la personalidad del ser humano. Pero la exposición de hoy nos centra en los sentimientos. ¿Cómo nos acercamos al tema? Pues evidentemente buscaremos lo que es la definición de los sentimientos. Es difícil definir qué son los sentimientos. Para ello creo que es más acertado acudir a una descripción de lo que son los sentimientos. Y los sentimientos no son más que una poderosa realidad humana, que nos guste o no nos guste, es la que en mayor o menor medida nos hace actuar o no actuar. Por lo tanto, tenemos que tener claro que los sentimientos no son algo extraño, con un origen desconocido, ni tampoco que cuando hablamos de sentimientos lo hagamos equivalente a sentimentalismo o sensiblería. No, los sentimientos es algo que nos acompañan continuamente. Si se detienen a pensar, verán como cuando alguien va a actuar, entran en juego sentimientos de los deseos, las ilusiones, las esperanzas, los temores. Cuando estamos realizando una actividad, ahí están también los sentimientos, a modo de placer, de disgusto, de diversión, de aburrimiento. Y cuando acabamos esa actuación, vuelven a aparecer los sentimientos, sentimientos de alegría, de remordimiento, de tristeza, el sentimiento del deber bien cumplido. Es decir, que los sentimientos están continuamente en nuestro actuar. Y por lo tanto, tenemos que pensar sobre los mismos y ver si estos son o no educables. Pues bueno, otra idea que me gustaría transmitirles es que los sentimientos en absoluto son negativos. En ocasiones, en algunas religiones o incluso en algunas tradiciones filosóficas, los sentimientos se han visto como algo negativo. Posiblemente en cuanto que se equiparan sentimientos a pasiones, y no a las pasiones propiamente dichas, sino más bien a las pasiones desordenadas. Las pasiones no son buenas ni malas.
Piensen, por ejemplo, la pasión con que una madre o un padre ama a su hijo. Esa pasión es muy buena, es necesaria. Ahora bien, si esa pasión le lleva a coartar la libertad, a sobreproteger al hijo, esa pasión es desordenada y es negativa. Pues con los sentimientos, lo mismo. Tenemos que tener claro que los sentimientos son positivos porque nos ayudan a desarrollarnos plenamente como personas. Fíjense, por ejemplo, las palabras que Dios dirigió al profeta Ezequiel. Dice: les daré un corazón de carne para que sigan mis preceptos, guarden mis leyes y las cumplan. Si se fijan, el término es claro: les daré un corazón de carne, lo que hace referencia al sentimiento. Pero vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En su número 1770, al hablar de la perfección moral, dice: la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo: mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Observen otra vez cómo hace referencia textualmente al corazón, a la carne. Es decir, que la perfección no solo es el cumplimiento de los mandatos por la sola voluntad, sino que la perfección se logra cuando junto con la voluntad tenemos también el sentimiento. Por lo tanto, quiero que tengan una perspectiva positiva de los sentimientos. Una vez que hemos visto esta perspectiva positiva, veamos si realmente son controlables. Porque claro, la pregunta que podemos hacernos es: ¿uno nace triste y alegre o alegre? ¿Uno nace egoísta o generoso? ¿Extrovertido o tímido? ¿Con más fuerza de voluntad o con menos fuerza de voluntad? La respuesta es que no. Es cierto que en las disposiciones sentimentales de un ser humano hay una parte difícilmente medible que predispone a una determinada forma de ser. Pero es eso, una parte, no lo es todo. Tenemos que tener claro que uno no es como nace, sino como se hace. Es decir, que los sentimientos sí que los podemos educar, sí que son modulables y que por lo tanto debemos de intervenir sobre ellos. Nosotros somos los dueños, los protagonistas de nuestro estilo emocional. No estamos sometidos de forma inexorable a una determinada forma de ser. Y así, por ejemplo, si una persona es envidiosa o es irascible, difícilmente va a poder ser feliz en esta vida. Piensen que una persona que continuamente está deseando los bienes ajenos, es difícil que vaya a disfrutar de los propios. Una persona que continuamente malinterpreta lo que le dicen los demás o todo le sienta mal, difícilmente va a poder disfrutar de las relaciones sociales. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una tendencia hacia la envidia, en unos determinados casos más acentuada o en otros menos, el hecho de que seamos más irascibles o menos irascibles, no implica que no se pueda modular. Es más, debemos de modularlos, porque si no, no podremos tener y desarrollar una vida en el ámbito social, laboral o familiar correcta. Y esto no implica que los sentimientos los estamos falseando. No, perdonen que les vuelva a insistir. No se trata de falsear los sentimientos, no se trata de tapar los sentimientos, sino que se trata de ser dueño de nuestro propio modelo sentimental, de nuestra propia inteligencia emocional, porque nosotros somos dueños de nuestro propio actuar. Y además, este control, si cabe, ahora es más importante. Piensen cómo en la sociedad actual se potencia de modo muy importante los sentimientos. Solo pensemos, por ejemplo, en el consumismo y en la sensualidad. Actualmente, una persona que no sea capaz de controlar esos deseos, difícilmente va a tener un desarrollo ordenado en los distintos aspectos de su vida. Por tanto, debemos intentar controlarlos y debemos, más que controlarlos, diría educarlos, llevarlos hacia aquellas metas que valen la pena, aquellas metas que son buenas. Pero también me gustaría dejarles claro que esto no significa que nuestra vida deba de estar guiada por los sentimientos, o mejor dicho, solo por los sentimientos. Tenemos que rechazar la idea de que los sentimientos son malos acudiendo al sentimentalismo, al igual que rechazamos que el ser humano no solo se guía por su inteligencia o que no se guía solo por su voluntad.
tan malo es el voluntarista, como el racionalista, como el sentimentalista. ¿Por qué? Porque tenemos que conjugar y tenemos que enlazar estos tres elementos que son los que nos van a llevar a una correcta actuación. Por un lado la inteligencia o razón, por otro lado la voluntad y en tercer lugar los sentimientos. Porque lo propiamente humano de una persona es ser una persona de corazón. Pero una persona de corazón que no se deja llevar exclusivamente por los sentimientos, sino que su inteligencia es la que ha educado a esos sentimientos y los lleva a cumplir esas metas por las que vale la pena luchar, es decir, hacia la verdad y hacia la libertad. Y claro, ¿esto cómo se logra? Bueno, se logra de muchas maneras, pero antes de llegar a ese punto, me gustaría también seguir centrándome en el tema de la relación de la inteligencia con la voluntad y los sentimientos. Fíjense que en todo actuar humano, entre el sentimiento que tenemos y el actuar, hay una fase intermedia. Por ejemplo, nosotros podemos tener un sentimiento de odio y somos capaces de perdonar. Podemos tener un sentimiento de miedo y somos capaces de actuar. Pues bien, esa fase intermedia es propiamente lo que se llama la libertad humana, que es lo que nos permite no guiarnos exclusivamente por ese sentimiento de odio que lejos nos lleva hacia el perdón, sino hacia otro modo de actuar. En cambio, somos capaces de cambiar ese sentimiento y llevarlo hacia el perdón. Y ello porque una buena educación afectiva lo que nos lleva es a enjugar, a buscar una síntesis entre lo que es la abnegación, porque hay muchos momentos en la vida en que hay que realizar determinadas cosas porque hay que hacerlas, nos apetezca o no, y ese es nuestro deber, pero también enlazarlo con el gusto, es decir, lograr que tengamos que hacer aquello que hay que hacer en un momento determinado, no solo porque hay que hacerlo, sino porque hemos aprendido que como o bien nos mejora o bien mejora a los demás, nos gusta hacerlo. Es lo que se llama unir el querer y el deber. Si ustedes se paran a pensarlo, esta idea es muy bonita, porque realmente no es libre o no es más libre aquel que hace en cada momento lo que le apetece, no. Realmente la libertad consiste en querer hacer en cada momento aquello que debe hacerse. Si nuestra educación va dirigida a lograr que nuestros educandos a lo largo de su vida quieran hacer en cada momento lo que deben de hacer en ese momento y ello les lleve a la alegría, evidentemente hemos logrado un gran éxito en la educación. No digo que esto se deba de lograr siempre, pero sí en muchas facetas de nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo que creo que nos va a servir para ver cómo no solo nos sirve el sentimiento, no solo nos sirve la inteligencia y no solo nos sirve la voluntad, sino que tenemos que conjugar los tres elementos. Y para ello me voy a referir a un sentimiento propiamente humano y tan importante como el amor matrimonial. Y en este punto voy a seguir las tres fases de las que habla el profesor Vidal-Quadras. Una primera fase del amor matrimonial sería la propia de la atracción física, que podríamos definirla o describirla como me gustas. Este primer sentimiento de atracción física no solo es bueno, sino que además es necesario. En absoluto es malo. Pero se queda limitado. Si nos quedamos en que el amor es esa atracción física, en el momento en que la atracción disminuya, desaparezca o incluso, que lo más habitual, pueda ser sustituida por la atracción de una tercera persona, si hemos centrado el amor en esa atracción física, que es un solo sentimiento, perderemos el amor. Por eso, en esta primera fase no suele quedarse nadie. Pasamos a la segunda fase, que sería la del enamoramiento. Aquí podríamos describirla como el que a gusto estoy contigo. Como podrán apreciar, supera la primera fase. Ya no solo es una atracción física, sino que esa atracción engloba otros aspectos más complejos de la otra persona, su forma de ser, sus ideales, su modo de vida, y por lo tanto llegas a afirmar que a gusto estoy contigo. Pero si se fijan, volvemos a poner solo el sentimiento. El amor solo se refleja en mí, en que a gusto estoy yo, no se refleja en el otro, de tal forma que cuando ese sentimiento
disminuye o se incrementa en otra persona. Si yo he centrado el amor en ese solo sentimiento de que a gusto estoy contigo, el amor desaparece. Y nos encontramos con la tercera fase, que es lo que se suele llamar el amor de voluntad, el quiero quererte. A mí, hablar de amor de voluntad o del sentimiento, a mí me gusta más hablar del sentimiento de voluntad. Y aquí es donde, en los términos quiero quererte, tenemos el quiero, que es la voluntad, y el quererte, que es el sentimiento. Es ese momento en el que yo, libremente, por mi voluntad, he decidido querer a una persona. Pero he decidido quererla, es decir, sentir, sentimiento, quererla. Gráficamente es cuando yo con mi inteligencia y con mi voluntad he cogido mi corazón y lo he puesto en la otra persona. Si se fijan, estoy hablando de sentimientos. El amor matrimonial no solo es voluntarismo, pero no solo es sentimiento. Creo que la primera fase sería pecar de sentimentalismo. Entender que solo se basa en la voluntad es pecar de voluntarismo. Y tenemos que intentar conjugar. ¿Esto cómo se logra? Pues sí, yo no les voy a decir que sea fácil, pero se logra a través de una buena educación afectiva. Y esta educación afectiva, esta educación de los sentimientos lo es desde un inicio, desde las primeras edades tempranas de la edad, como en el futuro, a lo largo de toda nuestra vida. Los sentimientos no dejan nunca de educarse. Y les voy a decir por qué. Pues miren, ¿qué influye en la educación de los sentimientos? Influye, lógicamente, la familia, la escuela y el lugar donde nos hemos desarrollado, el ámbito social donde nos desarrollamos. Pero lo que más influye es uno mismo. Es nuestro propio nivel de autoexigencia. Nosotros somos los dueños de nuestro estilo emocional. Esto es importante saberlo porque mucha gente actualmente se deja llevar. No, yo es que no tengo fuerza de voluntad. No, es que a mí me cuesta poner mucho el corazón o a mí me lleva el corazón. No, nosotros podemos modular, educar esos sentimientos. ¿Cómo? Fórmulas mágicas no hay, pero una primera regla fundamental es conocerte. No podrás educar tus sentimientos si no te conoces. Esto es básico. Uno tiene que conocer cuáles son sus propios sentimientos, tiene uno que conocerse para poder actuar sobre ellos. Pero claro, convendrán conmigo que para conocerse el peor juez es uno mismo. Es difícil que nosotros nos podamos juzgar. Por ello, siempre es bueno potenciar todos aquellos mecanismos que nos sirven para conocernos, como por ejemplo las tutorías o la preceptuación con los alumnos, una buena relación padres-hijos, una relación fluida, con contenido, la dirección espiritual. Todos estos mecanismos nos van a ayudar a conocernos y nos va a permitir educar nuestro estilo emocional, llevándolo hacia metas que valga la pena lograr. Pero claro, no solo tenemos que conocernos, tenemos que conseguir que aquellas personas que nos ayudan a conocernos, ya sea el tutor, el preceptor, el padre respecto a los hijos, el director espiritual, sean personas formadas. Por eso la importancia de la formación de los educadores, por eso la importancia de la formación de los padres. Si no estamos formados, difícilmente podremos educar a nuestros alumnos o difícilmente podré educar a mis hijos. Esto es muy importante y les voy a poner un ejemplo. Una de las consecuencias de una educación afectiva deficiente es, por ejemplo, aquellas personas que se preocupan en exceso. ¿La preocupación es un sentimiento malo? No, la preocupación es un sentimiento incluso bueno. La preocupación es un sentimiento que nos lleva a analizar una determinada situación, a tomar unas determinadas medidas para conseguir un fin. Por lo tanto, la preocupación no es mala. Ahora bien, la preocupación excesiva en muchas ocasiones nos lleva a paralizarnos. ¿Es malo esto? Evidentemente que es malo. Cuando tenemos un hijo o cuando tenemos un alumno que sufre este problema, no solo basta con detectarlo, es fácil detectarlo. La cuestión es solucionarlo. Para solucionarlo no tenemos que formar. No es lo mismo decirle a un hijo, no te preocupes, que eso es malo y no te lleva a ningún sitio, a sentarlo y decirle, a ver, ¿cuántas probabilidades hay de que esto que te preocupa vaya a acontecer? Porque igual hay una entre 1.000.000 y así llegaremos a quitarle la preocupación. Igual hay muchas posibilidades. Pues la siguiente pregunta que habría que hacerle es, ¿qué puedes hacer para evitar que ocurra este evento que te preocupa? Igual no puede hacer nada. Pues si no puede hacer nada, hijo mío, ¿para qué le estás dando vueltas?
Este es un ejemplo, podríamos poner muchos, pero claro, si queremos educar los sentimientos, tenemos que estar formados. Un segundo elemento esencial para poder educar los sentimientos, como en todas las facetas educativas, es la autoexigencia. Hay que educar en la autoexigencia. Una persona que se autocomplace, que se deja llevar por sus sentimientos sin exigirse continuamente en sus metas, al final termina ganados por ellos. Una persona que se autocomplace llegará a ser egoísta, llegará a ser ganado por la comida o por lo que ustedes piensen. Pero la exigencia es vital en el ejercicio de la educación. Un tercer elemento es tener claro que hay que educar en valores. Tenemos que tener claro qué valores queremos y cómo inculcarlos. Tenemos que conseguir que la educación vaya dirigida a lograr que los educandos se alegren, tengan sentimientos de alegría cuando hacen el bien. Y aquí me van a permitir concluir de la misma forma que he empezado, no con el profesor Alfonso Aguiló, sino con y me van a perdonar ustedes la pronunciación, con el filósofo Alasdair MacIntyre, que dice: una buena educación es, entre otras cosas, haber aprendido a disfrutar haciendo el bien y a sentir disgusto haciendo el mal. Convendrán conmigo que no es una mala meta para un buen educador. Muchas gracias.